28 de noviembre de 2010, Wikileaks inició la publicación de 251.287 cables diplomáticos de Estados Unidos, la filtración más grande hasta esa fecha y que provocó un efecto dominó mundial. La publicación dejó en evidencia los secretos mejor guardados de la mayor potencia del mundo, así como destapó el lado oculto de otros líderes mundiales. Un ejemplo, las fiestas llenas de excesos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Wikileaks es un icónico, pero si hablamos del rey de los casos de filtraciones, sin duda el escándalo Watergate lleva la delantera. Es un caso que ha inspirado libros y películas. La identidad de la fuente que filtró información clasificada a los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Karen Bernstein, fue por décadas un misterio. Solo se conocía su seudónimo, Garganta Profunda, hasta que la propia fuente reveló su identidad, William Mark Felt, número 2 del FBI de la época y que provocó el escándalo que le costó el puesto al presidente Richard Nixon y el encarcelamiento del jefe de personal de la Casa Blanca y del consejero presidencial. Han demostrado ser un mecanismo de control y de transparencia, bien lo reflejado en el último escándalo. Panama Papers, la última gran filtración que ha dejado al descubierto el cuestionado uso de las sociedades offshore, así como operaciones de evasión de impuestos y lavado de dinero. Y todo comenzó con una fuente anónima que contactó a un periódico alemán. Filtración de documentos que en Chile también tuvo coletazos y una víctima, el presidente de Chile Transparente. Paradójico. Así también han sido mencionados en esta lista otros chilenos, como el exministro de Hacienda Hernán Vigi o el exfutbolista Iván Zamorano. En Chile se ha creado la iniciativa legislativa denominada Ley Mordaza, la que ha generado múltiples críticas. ¿Puede una ley como esta evitar que en nuestro país se destapen escándalos de corrupción? La discusión está planteada. Lo que está claro es la importancia de estas grandes e históricas filtraciones que han servido para desnudar secretos que en un momento se pensaron estaban ocultos bajo 7 llaves. Desde el caso Watergate y hasta los Panama Papers, definitivamente las filtraciones han sido vericuetos muy interesantes para entender cómo la élite también puede estar bajo la lupa de la justicia, de la opinión pública, y donde hoy podemos estar conversando también en Chile, tanto de la ley Mordaza como de todos los casos de corrupción que han salido a la luz pública en el último año y medio, 2 años, y donde sin filtraciones mucha de esa información hubiese quedado sepultada. Efectivamente, entonces es relevante hablar, al menos para introducirnos en el tema de la ley Mordaza que se va a discutir la próxima semana en nuestro país. Una ley tremendamente delicada, sobre todo para el destino de nuestro país, en el sentido de qué es lo que queremos como sociedad. Mira, muchos países que instauran estas leyes Mordaza, que en algunos otros se llama la ley de transparencia, es decir, se priva de esta información al pueblo, se habla que en el fondo es una ley que protege a las élites a través de precisamente de los parlamentos. Son los parlamentos los que imponen estas leyes para que la gente no sepa lo que ha ocurrido. Pensemos en la historia un poco también. Entonces, mira, quizá lo mejor que uno puede hacer es reflexionar sobre la ley Mordaza a partir de una declaración de Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks y que precisamente habla del peligro de instaurar estas leyes, que son leyes que van a ir privando al pueblo del conocimiento, pero van en beneficio de unas élites. Vamos a verla, Ignacio, esa declaración para que los amigos se pongan en contexto inmediato. Revisémosla. What is national security? I mean, it refers to, in essence, a particular sector of the economy. The national security sector of the economy. Those influence groups, those arms manufacturers, those generals, those bureaucrats who are all prospering and profiting from national security. So when someone says,
oh, I believe that affects national security. What they mean is, I believe that that affects a very large and powerful interest group that will attack back. Ahí está la cabeza de Wikileaks argumentando lo que justamente hablamos a esta hora de la noche con Dr. File. Y en palabras bastante sencillas, lo que decía Julian Assange es que estas leyes benefician a unos pocos, a los que tienen el poder, y van en contra de todo el pueblo. Muy delicado entonces lo que se va a discutir la próxima semana, y más aún cuando nosotros vamos a poner hoy día en la mesa los puntos a favor y en contra de estas leyes mordaza a partir de las grandes filtraciones de la historia. ¿Han sido buenas o no en el fondo? Porque la ley mordaza que se está discutiendo y que se va a discutir, lo que busca es precisamente tratar como criminales a aquellos que filtran la información. Para muestra un botón, en Francia se protege a quien filtra información que pueda ser crucial en la investigación de casos judiciales similares a los que puede estar pasando hoy en Chile, ¿no? En nuestro país eventualmente se castiga. Eventualmente, y quizá ahora las penas van a ser mayores para aquellos que filtran la información. Bueno, una ley que está acorde con la doctrina Bush, que se emitió todo después del 11 de septiembre del 2001, la doctrina Bush lo que hizo en Estados Unidos fue restringir las libertades. De alguna forma, esta ley mordaza apunta a lo mismo. Restringir a aquellos que van a filtrar la información, pero no a los medios. Es decir, si es que te llega la información a ti como periodista, la puedes divulgar. No van a afectar los medios, pero sí al que la divulga. Dr. File, ¿cuál sería el gran caso emblemático para arrancar esta discusión histórica en torno a filtraciones y respecto a hechos contundentes, ¿no? Como por ejemplo la sociedad norteamericana. Efectivamente, mira, han habido filtraciones desde Roma incluso, pero dentro de los últimos 50 años uno tiene que partir con la guerra de Vietnam. Porque la guerra de Vietnam fue una guerra donde realmente la moral del pueblo americano colapsó. Y colapsó debido a cómo se manejó esa guerra. Particularmente, el secretario de Defensa de aquel tiempo, de los años 60, que se llamaba Robert McNamara, envió y pidió hacer una investigación sobre las políticas que tuvo Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Para eso, digamos, no contrató, sino que le asignó a Leslie Gelb, director de planificación, que hiciera todo un, digamos, ordenamiento con más de 35 historiadores, investigadores, científicos, que hicieran un ordenamiento sobre las políticas de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Entonces, las conclusiones a las que llegó esa investigación se guardaron en los archivos secretos del gobierno de los Estados Unidos hasta que una persona, el día 13 de junio de 1971, le entrega estos documentos, los saca precisamente y los entrega a un periódico que era el New York Times. Y ahí es donde la gente y todo el pueblo norteamericano se escandalizó con la política de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Particularmente, quien infiltró la información de estos documentos secretos, que eran 47 volúmenes, fue Daniel Ellsberg. ¿Qué decían esos documentos? Mira, en palabras bastante sencillas, decían al menos tres cosas fundamentales. Que el gobierno de Estados Unidos, tan pronto comenzó la guerra de Vietnam, sabía que no iba a ganar la guerra. Y sin embargo, siguió, digamos, desarrollándola a pesar de todos los muertos que significó. Pensemos que murieron más de 400.000 personas de los aliados y más de 1 millón de vietnamitas. Entonces, claro, lo primero que surge es que hacen la guerra a pesar de que sabían que no la iban a ganar. ¿Y por qué razón un país tan poderoso como Estados Unidos declararía y desarrollaría una guerra sabiendo de antemano que la va a perder? ¿Cuál es el objetivo oculto, oscuro detrás de eso? La industria de las armas. Ahí está. Vender armas y ganar dinero a través del gobierno.
Por lo tanto, estamos hablando de la conspiración, de la teoría de la conspiración. La industria de las armas manejando el gobierno de Estados Unidos para vender armas en Vietnam y bueno, a costa de 400.000 muertes de los aliados en aquel tiempo. Pero otro elemento, mira, dentro de las conclusiones fundamentales que se hizo y que revelaron estos documentos fue que las conclusiones, el hábito sistemático de la mentira en una seguidilla de gobiernos de Estados Unidos, desde Lyndon Johnson hasta Nixon y otros tantos. Pero esa mentira, esa política de mentira del gobierno de Estados Unidos para la guerra de Vietnam no solamente iba contra los enemigos, sino que especialmente eran mentiras dirigidas al pueblo de Estados Unidos y también para engañar al Congreso de Estados Unidos. Segunda cosa que se sabe a partir de estos documentos. Y lo tercero es que, relevante, es que el gobierno de Lyndon Johnson, que lleva inicialmente la guerra, inicia acciones bélicas en Laos, en Vietnam del Norte y en otras partes sin la autorización del Congreso estadounidense. Es decir, hacían lo que querían. Esto se supo, muy importante, gracias a Daniel Ellsberg, que era un funcionario del Pentágono. ¿Por qué hacemos esta reflexión, Ignacio? Porque, bueno, según si estuviese la ley Mordaza, la chilena, a este Daniel Ellsberg, que reveló la información al New York Times y después al Washington Post, se va preso. Se va preso, pues. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿fue bueno que lo haya hecho? Por supuesto. Por supuesto, ¿no, verdad? Por supuesto, para aquellas personas que piensan que hay un bien común más importante que el bien personal o el bien de las élites, porque las élites que promueven las leyes Mordaza buscan el beneficio de ellos a costa del bien público, del interés general. Gran reflexión. E incluso hay una declaración que dijo Daniel Ellsberg respecto de los documentos, y dice textualmente: los documentos del Pentágono demostraron el comportamiento inconstitucional por una sucesión de presidentes: Dwight Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford. La violación de sus juramentos como presidentes y la violación del juramento de sus subordinados. Es decir, había durante esa guerra de Vietnam en Estados Unidos un verdadero imperio de la mentira, Ignacio, declarado por los documentos del Pentágono. ¿Cuál fue el verdadero rol en este esquema de Robert McNamara? Robert McNamara, como secretario de Defensa durante muchos años, lo que hace es pide una información, es decir, que él quiere saber cuál es la política que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la guerra sobre Vietnam, y se llega a esas conclusiones. Es decir, en palabras del mismo McNamara, hay un abuso de poder, mentira institucionalizada. Pero tenemos declaraciones de él. Si quieres, mejor escuchemos lo que dice el mismísimo McNamara. El mismísimo McNamara, que bueno, después él ha sostenido que ha sido una inmoralidad lo que ocurrió con la guerra de Vietnam en esta política del gobierno. Vamos a ver. I think I see it more clearly today than I did then. And secondly, and this is the more important point, I think we were wrong. I think my associates and I acted in accordance with what we thought were the traditions, principles, values of this nation, but we were wrong. And therefore I think we owe it to future generations to explain why, to try to draw the lessons so we won't make the same mistakes again. Clarito mea culpa, ese McNamara. Clarito. Y bueno, se da mira, a partir de este capítulo, uno aborda lo que es la teoría de las decisiones. Cuando una decisión, por ejemplo, si tú tienes información clasificada de una empresa, por ejemplo, que te señala que abusa, la pregunta es, bueno, ¿la haces pública, la filtras por un bien común
o en realidad guardas ese secreto? Eso es teoría de las decisiones. Pues bien, todos los documentos del Pentágono estremecieron el gobierno de Richard Nixon. Fue el primer estremecimiento. Los documentos del Pentágono se desclasificaron totalmente el año 2011. Pero da la antesala de todo lo que fue el caso Watergate. Que es el segundo caso de gran filtración a revisar esta noche en Mentiras Verdaderas. Así es. Y este caso, bueno, se desató precisamente el 17 de junio de 1972, día en el cual un grupo de 5 personas oscuras ingresó al edificio Watergate, allá en Washington, donde tenía la sede, la oficina central, el Partido Demócrata, partido que era la oposición del partido de Richard Nixon. Pues bien, el guardia los logra observar y al cabo de unos minutos los logra capturar con la policía, que llegó inmediatamente. Pues bien, eran 5 personas que ingresaron. ¿Qué hacían en ese edificio? ¿Qué buscaban? Lo que buscaban era, bueno, lo primero, interceptar las comunicaciones del Partido Demócrata. Espionaje. Espionaje. Y luego, bueno, hacer robo de información y observar documentos que puedan haber tenido, pero sobre todo poner micrófonos para escuchar las conversaciones del Partido Demócrata. ¿Quiénes eran esos 5 individuos que se metieron? Eran agentes de la CIA de una llamada Operación 40. Esa Operación 40, agentes de la CIA, estaba liderada precisamente y fue organizada en 1960 por Richard Nixon, el presidente de la República. Así es. Utilizando a funcionarios de un organismo de la policía, de su propia inteligencia, para complotar, espiar a su competencia política. Así es, pues. Bueno, tan pronto se capturan, aparece, bueno, la prensa, pues. La prensa de investigación de Estados Unidos, Ignacio. Miras tú cómo son los periódicos allá. Allá hay periodistas destinados a solamente investigar, no a publicar conferencias de prensa, sino que a investigar. Eso ha sido así hasta el día de hoy, afortunadamente. Conocido es el caso de una película que aún está en cartelera, que se titula Spotlight, que justamente es una oficina de periodistas dedicados en el Boston Globe a investigar durante un año o más causas que después, al salir a la luz, van a significar un remesón absoluto en la cultura y la opinión pública norteamericana. El caso puntual de esa película son los abusos sexuales reiterados por parte de sacerdotes en Boston contra niños. Tan importante el periodismo de investigación, Ignacio. Qué pena por su ausencia en nuestro país. Pena por su ausencia. Hay algunos que hacen investigación, pero debiésemos aprender de esto, porque ¿qué es lo que sucedió? Entran en escena en aquel 1972 2 periodistas del Washington Post, que vale la pena siempre mencionarlos, que son Carol Bernstein y Bob Woodward, que comenzaron a investigar, bueno, este asalto que se habían hecho a las oficinas del Partido Demócrata. Lo que parecía un simple asalto de unos simples ladronzuelos, delincuentes comunes, guardaba era solo la punta del iceberg. La punta del iceberg. Pues comienzan a investigar este caso y sorpresivamente comienzan a recibir información de Garganta Profunda. Garganta Profunda fue la persona que comenzó a infiltrarles y a pasarles información. Durante 35 años no se supo quién era Garganta Profunda. Incluso se hizo una película pornográfica, un clásico de la pornografía, que se llamó Garganta Profunda. Pero después de 35 años se supo quién era el que les comenzó a pasarle información, y es precisamente la persona que vemos en pantalla, que es William Mark Felt. Es el gran ícono de las filtraciones que terminaron con un presidente de la República fuera de su cargo, expulsado. Así es. Con la ley que se pretende aprobar en nuestro Congreso, a esta persona también se hubiese ido para la cárcel y no se hubiese sabido nada. Lo decimos y lo acentuamos para que la gente sepa, bueno, y ponga en la balanza. Es mejor saber esto
hay que proteger a estas personas que filtran la información, porque él era el segundo hombre del FBI en aquel entonces. Y él se enfrenta, incluso él desarrolla toda la teoría de las decisiones después. Entonces, tiene esta información como hombre del FBI. Se da cuenta que estos 5 están vinculados con el mismo presidente Nixon. Descubre el entramado. Descubre el entramado. ¿Lo filtra o no lo filtra? Esa es la pregunta del millón. Él decidió hacerlo, ¿por qué? Por un bien público. Con una convicción ética. Así es. Porque finalmente es un mucho mejor negocio para él quedarse callado, ¿no? Así es. Se evita un tremendo problema. Y a veces, bueno, se le pasa plata para mantener el silencio. Entonces, bueno, él prefirió entregarle esta información, comenzó a entregarle información a estos periodistas. ¿Y qué es lo que se va descubriendo? Se descubre, mira, al menos 4 niveles de toda una organización, mira, criminal, corrupta, liderada primero por Richard Nixon. Después, en el segundo nivel, por sus asesores más cercanos, que eran Haldeman y John Ehrlichman, sus asesores directos. Ellos, al mismo tiempo, contrataron a un llamado CREEP, que era el Comité para la Reelección del Presidente, que lo lideraban Howard Hunt y Gordon Liddy. Y ellos contrataron a los 5 asaltantes que eran de la CIA, pero que todos trabajaban en la misma organización, al fin y al cabo. Todos dependían de Richard Nixon. Entonces, así fue como al menos se comienza a observar todo este entramado. Fíjate tú que cuando se hace público, estos antecedentes llegan, los primeros antecedentes, llegan al juez que llevaba la causa, que era John Sinica, y tan pronto se da cuenta que primero hay una condena de estos 5, los condenan, y los condenan, ¿sabes por qué? Primero, el primer juicio los condenan por conspiración. Escuchaba por ahí a una persona decir que no existe la conspiración. Hace pocos días, acá mismo. Bueno, a estos los condenaron el 15 de septiembre de 1972 por conspiración. Claro, ese fue su cargo. Por robo y por violación de las leyes federales en la intervención de las comunicaciones. Así se fueron condenados los primeros 5. Es en el momento donde se da cuenta Nixon que esto iba a tomar un vuelo mayor, porque todavía quedaba más dentro de esta red oculta, que es una red de conspiración. Cuando hablamos de Richard Nixon, no solo hablamos del caso Watergate, hablamos también de hechos puntuales como el intento de expulsión de John Lennon de la ciudad de Nueva York por ser una persona non grata que le parecía incómoda a Nixon en torno a una década convulsionada de muchos movimientos sociales, mucha convulsión social impulsada también por lo que ya hablábamos, ¿no? La guerra de Vietnam tan mal llevada comunicacionalmente por el gobierno. Y quizás algo que es mucho más relevante para nosotros, que quizás absolutamente, la vinculación directa que tuvo Nixon con el golpe de Estado en Chile. El apoyo que el gobierno norteamericano le dio a los militares, a la prensa chilena y a los políticos, al mundo social de la época, para derrocar el gobierno de la Unidad Popular. Así es, pues. Eso es un buen tema para poder hacerlo. Hay que hacerlo en algún momento dado y desarrollar esa beta. Pero ¿qué es lo que pasó volviendo al tema de esta conspiración y verdadera filtración? Pues cuando se da cuenta Nixon de que esto iba a agarrar más vuelo, ocurre lo que se llamó la masacre del sábado por la noche. Un sábado por la noche de ese 1973, de marzo de 1973, Richard Nixon, al darse cuenta que habían procuradores, jueces que iban a estar involucrados, llamó por teléfono y expulsó a 3 funcionarios de la justicia de Estados Unidos. Abusivamente, abuso de autoridad. Eso en la prensa se llamó la masacre del sábado por la noche, porque en unas llamaditas perdieron el trabajo varios funcionarios que iban a investigar. Sin embargo, Nixon también, ¿qué es lo que sucedió?
Nixon también grababa las conversaciones que tenía en el Salón Oval, en la misma Casa Blanca. O sea, él hacía espionaje en su propia oficina. Por supuesto que sí. Y muchas de estas grabaciones pasaron y llegaron finalmente a los jueces, al juez Zíñiga que llevaba el caso. Y los expertos se dieron cuenta que había muchas partes que estaban borradas. Es en ese momento donde Nixon, digamos, aparece como un gran mentiroso frente a toda la opinión pública y sobre todo frente a los jueces. Tan grave que él, a través de estas grabaciones, no solamente quería ocultar toda la información, sino que también se sabe que él busca pagarle a estos 5 primeros, digamos, asaltantes, sobornarlos para que se culparan a ellos. ¿A través de qué? A través de un banco en México que tenían plata para soborno. Es decir, la red comienza a tener muchas más aristas de lo que uno piensa, en ese caso Watergate. ¿Cómo termina esta historia? La historia termina, mira, finalmente cuando Richard Nixon se da cuenta que está abrumado. Con el agua hasta el cogote. El agua hasta el cogote, muy bien dicho. Termina con la renuncia de Richard Nixon. Primer y único presidente norteamericano en salir de su puesto bajo estas circunstancias. Se le reconocieron, mira, textualmente, ¿por qué renunció? Porque se le reconocieron finalmente múltiples actividades ilegales, delitos y abusos, fraude en la campaña electoral, espionaje político, sabotaje, instrucciones ilegales de gobierno, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilegales a gran escala y la creación de un fondo en un Banco de México para pagar sabotajes. ¡Qué locura! Y para pagar sobornos. Todo esto que Dr. File ha enumerado no hubiese sido conocido públicamente, ni investigado, ni sentenciado, ni menos enjuiciado, ¿no? De no ser por la figura de Garganta Profunda, de no ser por esa filtración. Lo invito, querido Ignacio, a ver la dimisión de Richard Nixon. Imágenes históricas. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Entonces, uno tiene que darse cuenta para ir reflexionando sobre la historia. Documentos que ya son públicos. Ahora, uno tiene que, mira, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Fue la CIA, apoyada por Richard Nixon directamente por el presidente de Estados Unidos, que va a apoyar también la formación de la DINA en nuestro país, porque fue la CIA la que envió instructores a la DINA para que la DINA, que Chile no tenía inteligencia en aquel entonces, aprendiera a cómo se hacen las cosas en la vía estadounidense de las policías secretas. La Escuela de las Américas, ¿no? Entre otras cosas. Y lo que aprendió, entre lo peor que aprendió, fue los detenidos desaparecidos. La mejor forma para dividir el alma de un país, Ignacio, hacer desaparecer, porque, mira, si uno recuerda en la revolución, ese mismo tiempo en la revolución de Fidel Castro en Cuba, claro, Fidel Castro mató a muchos, pero agarraba los cuerpos, golpeaba la puerta y le decía, mira, aquí está el cuerpo de esta persona, se le mató por traición. Entonces se cierra un dolor en las familias a pesar de todo. Sin embargo, esta política de los detenidos desaparecidos, que la aprendió lamentablemente la DINA, te divide el alma de un pueblo hasta el día de hoy. Porque una cosa es que
una persona muera por sus ideales políticos revolucionarios, pero otra cosa es que la familia nunca más encuentra el cuerpo, pues, Ignacio. Por supuesto. Eso es muy distinto. Bueno, eso lo aprendió la DINA a través de la CIA, y todo está autorizado por Nixon, pues. Exacto. El contexto es aún más inquietante cuando entendemos que Nixon interviene este pequeño país sudamericano desde mucho antes de las elecciones de Allende. El peligro para Estados Unidos, la preocupación con la que miraba un gobierno socialista que llegaba democráticamente a las urnas, era algo que los espantaba. La política norteamericana con Nixon a la cabeza empieza primero por estrangular la economía chilena. Apoyar el golpe militar fue un proceso muy posterior. Es decir, la intervención americana en Chile parte mucho antes del 11 de septiembre del 73, siempre con Nixon a la cabeza. Siempre con Nixon a la cabeza y con una inmoralidad generalizada, Ignacio. Cuando uno ve la historia, ve cómo se mueven los hilos en la oscuridad, me sorprende que políticos chilenos hablen de que no hay conspiración y que ese no es tema. Claro, los políticos que hablan de eso es porque los políticos son parte de la conspiración, pues, Ignacio. Son los instrumentos a través de los cuales las élites que gobiernan el mundo, bueno, gobiernan a los países, pues. Doctor Feil, es cierto, y sumado a todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Es cierto que hoy estamos súper vigilados, que toda la información que nosotros colgamos a través de las redes sociales, toda la información que discutimos a través de nuestros teléfonos inteligentes con nuestros amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, en algún minuto puede ser fuente de investigación. Efectivamente. Y eso, ¿sabes gracias a quién fue? Eso se sabe gracias a un hombre que se llama Edward Snowden. Edward Snowden, hace muy poco tiempo, en junio del año 2013, bueno, publicó a través del Washington Post y también The Guardian de Inglaterra, mira, suministró aproximadamente más de 1.700.000 documentos de que hablan sobre, bueno, mira, una verdadera espionaje mundial, liderado por Estados Unidos, por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y muchos otros países como Canadá, Australia, el mismo Inglaterra, que han conformado una red informática de espías, de tecnologías, donde todo lo saben, Ignacio. Todo lo saben a través de tu celular, a través de todos los celulares, de todas las redes sociales. Todo esto se sabe ahora gracias a Edward Snowden. Es decir, estamos, debido a lo que está ocurriendo, particularmente, y vuelvo a insistir, después del 11 de septiembre del 2001, de las Torres Gemelas, George Bush aplica todo lo que es la doctrina Bush de restricción de las libertades en Estados Unidos. Eso es una cosa que es dramática en Estados Unidos, pero que se ha masificado en todo el mundo. Lo que se habla de una vigilancia a todas las personas de la Tierra a través de las redes sociales y a través de todas las grandes empresas, bueno, de la Internet. Doctor Feil, este tema es súper delicado y a pesar de que son informaciones que se manejan hace ya 2, 3 años, sí que es relevante volver a discutirlo para que nuestros amigos de casa entiendan. Estamos hablando de filtraciones a qué nivel doméstico, es decir, yo en mi teléfono tengo riesgo de que mis conversaciones telefónicas, vía WhatsApp, vía email, se puedan filtrar, sean públicas, que un gobierno como el norteamericano pueda tener acceso a esas conversaciones. Así es, Ignacio. Y bueno, y mira, y dentro de todas las redes sociales, fíjate tú que los emails son los más vulnerables de todos. Los emails son los más vulnerables de todos, Ignacio. Pero efectivamente, mira, para conocer a Edward Snowden, tenemos una declaración que va a hablar de toda esta, bueno, filtración que
le tocó hacer él, porque Edward Snowden trabajaba para la CIA. Y también, bueno, como trabajaba para la CIA como dentro de una empresa externa y para el FBI, cosa que le permitió tener acceso a estos documentos y a esta gran red mundial de espionaje. Este es un escándalo tremendo y que pasamos a revisar con la siguiente declaración. This is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. And I'm willing to go on the record to defend the authenticity of them and say, I didn't change these. I didn't modify the story. This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Yo me pregunto, doctor Feil, ¿quién es realmente Edward Snowden? Edward Snowden, bueno, era un gran hacker que trabajaba para una empresa que se llama Booz Allen Hamilton, que al mismo tiempo esta empresa trabajaba para la CIA y para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Entonces, mira, entre las cosas que decía, todas las llamadas telefónicas, querido Ignacio, y amigos en casa, todas están grabadas, todas quedan grabadas, absolutamente todas. Todas estas páginas sociales, bueno, las redes sociales donde uno pone su biografía, sus fotos personales, todo está espiado. De hecho, mira, para Estados Unidos, lo que más se espía es su misma gente. Todas las llamadas, sin excepción, que entran y que salen de Estados Unidos, pasan por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Ahora, ¿hay algún rango discriminatorio? Es decir, ¿se busca grandes líderes de ciertas empresas, de ciertos lugares estratégicos de la sociedad, o ciudadanos como nosotros, comunes y corrientes, también somos vulnerables ante estas filtraciones? Ignacio, ¿te acuerdas del libro Orwell? El Gran Hermano. Es eso. No es unos que otros. Son todos los ciudadanos que están conectados a la internet que están siendo espiados o que pueden ser espiados, todos sin excepción. Nadie se salva, todos los conectados. Ahora, uno tiene que recordar también, la internet se fundó y la creó la Fuerza Armada de Estados Unidos para sus comunicaciones, pues. Como una intranet inicial. Efectivamente. Entonces, que no te extrañe, toda la información pasa primero por eso. Ahora, entendemos que esta práctica queda develada, ¿no? Se filtra, se conoce y hoy ya es Vox Populi, pero uno se pregunta, ¿para qué demonios el gobierno, la inteligencia norteamericana registra todo esto? Busca toda esta información. ¿Para qué? ¿Para descubrir qué? ¿Para encontrar qué? Mira, aquí uno tiene que llegar a lo que está en el fondo. En el fondo es el nuevo orden mundial, la teoría de la conspiración. ¿Buscar control? Buscar control, terminar ejerciendo una dictadura mundial, una represión. Bajo sospecha a cualquier persona se le puede privar de su libertad. Siempre con la excusa de la búsqueda de terroristas, ¿no? Ahora, cuando uno hace, por ejemplo, transacciones bancarias, que uno hace depósitos, transacciones todas esas transacciones, por las mismas declaraciones de Snowden, lo que se ha revelado, también están conocidas. Todas las fotos, tus geolocalizaciones, todo registrado, todos tus mensajes, de tal manera que si ponen el ojo sobre ti, realmente pueden hacer un perfil completo de tus gustos, de cuánto ganas, de quiénes son tus relaciones más cercanas. Y ojo, no solamente tus relaciones familiares, sino que tus amigos, y a través de tus amigos, de los amigos de tus amigos, y así sucesivamente. Se vive en ese sentido con el Gran Hermano. Lo que hizo Snowden es revelar que hay un gran espía mundial. Ahora, bueno, todos los que están conectados. Hoy en el mundo hay poco más de 2.000 millones de personas conectadas. Todos aquellos que están conectados pueden ser espiados. Lo que le falla a toda esta organización de Estados Unidos, porque lo que descubrió Snowden es que hay tratados
para entregar información, tratados de Inglaterra, de las policías secretas de Inglaterra, de Australia, de Canadá, para entregar la información necesaria contra los terroristas, pues, son los terroristas sobre todo, no uno, pues, pero si quieren, ellos pueden investigar a cualquier persona. Eso lo reveló. Mira, determinó también que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, infectaba también redes. Ellos mismos tiraban virus. Increíble. Intervenían tus teléfonos. Incluso muchos juegos como Angry Bird, que es muy popular en los niños. Hasta películas se hizo. Hasta películas. Bueno, con intervención. Entonces, uno está frente a una verdadera, mira, a un verdadero gran hermano. Eso se conoció gracias a Snowden. Snowden también denunció que este espionaje global también se hacía a grandes líderes de otras potencias que eventualmente podrían ser enemigas de los Estados Unidos. Se investigó, por ejemplo, a Angela Merkel, entre otras tantos, a la Dilma Rousseff. Bueno, y a cuántos otros presidentes de diferentes países de la Tierra. Al mismo Papa se le intervino en algún momento dado. Si uno no hay que ser ingenuo. Para todo lo que es este mundo, Estados Unidos vive en Estados Unidos es un país en guerra permanente. Entonces, cuando un país en guerra permanente tiene que estar vigilando todo. Ahora, es muy eficiente esto, pues, porque aquella persona que es negativa para el país, lo toman, lo investigan, ven todas sus relaciones. Ahora, también determinó Snowden que se hacían robos de información en embajadas, espías por todas partes del mundo. La tecnología que se ocupa rompe encriptados, que se llama también. Es decir, incluso hay los que se llaman spyware, es decir, programas espías que te llegan por ese motivo. Abres alguna aplicación en tu teléfono, bueno, esa aplicación tiene un programa espía que te va a estar todo el rato espiando. Tan macizas son las denuncias de Snowden que ni siquiera puede regresar a su país. Hoy así es. Está asilado en Rusia. Pasó de Hong Kong a Rusia y aparentemente hoy día está en Rusia. Entonces, lo que estamos viendo también, fue espiado, vale la pena nombrar, el presidente de México, Peña Nieto, miembros del gobierno de España, todos espiados, lo que causó mucho escándalo. Incluso Dilma Rousseff tuvo que detener una visita a Estados Unidos porque se descubrió todo esto. Ahora, volvemos al tema inicial. Todo esto hubiese sido imposible con la ley que se pretende aprobar en el Congreso chileno, que es la ley Mordaza, porque el pobre Snowden también se hubiese ido preso debido a esto. Entonces, la respuesta la tienen en caso los amigos. Es bueno lo que hizo Snowden para la sociedad, para el bien social, saber que estamos completamente espiados, que se intervienen los equipos cuando quieren, que hay tráfico de datos, accesos a todas tus cuentas bancarias, videos. Incluso hay unos dispositivos ahora que te graban desde tus mismos videos, digamos, de tus mismos... ¿Del mismo teléfono? Del mismo teléfono, te están grabando todo el rato. Es decir, aunque tú te miras y te están grabando inmediatamente. Ahora, la tecnología para lograr todos estos datos es fantástica, en el sentido de que es muy avanzada. Pero así ha sido, Ignacio. Y eso es el caso de Snowden. Tenemos una declaración de Snowden que también nos pone nos va a ir perfilando todo este escándalo también de la información. Vamos a verla. The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the
government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society. Snowden es la existencia de ovnis, Ignacio. OVNIs. Así es. Entre los documentos que reveló, señala que todo lo que es la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada, DARPA, de Estados Unidos, está vuelta loco con los ovnis en realidad. Y los ovnis, objetos voladores no identificados, que más le preocupan, ¿tú sabes cuáles son? ¿No? Unos ovnis que emergen de una forma muy extraña de todo lo que son respiraderos hidrotermales en el fondo del mar y que se disparan al sol. Es decir, eso es lo que señalan los documentos de Snowden. Y que no saben qué hacer porque es una inteligencia muy avanzada. Imagínate, acuérdate que hay ovnis que se ven entrando a volcanes como el volcán Popocatépetl en México. Pues bien, lo que dice Snowden es eso. Y que los que investigan esto, la agencia encargada de estas investigaciones avanzadas de defensa, no sabe qué hacer al observar estos ovnis que surgen de estas, fuentes hidrotermales en los mares y que se proyectan inmediatamente al sol. Lo que sostienen, según los documentos de Snowden, Ignacio, en este punto ovni, que están prácticamente seguros de que existe una especie inteligente que vive bajo la tierra. Esos son los documentos de Snowden. Esto es increíble, porque en el fondo esta filtración de Snowden, en este ejercicio de hackeo, ¿no?, que ha logrado obtener toda esta información tremendamente reveladora, indicaría y confirmaría la existencia de vida extraterrestre. Efectivamente, así es. Y que Estados Unidos no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque son muy avanzados esta inteligencia. Ahora, se ha hablado de estos seres que viven bajo tierra, pues. Según los datos de Snowden, viven en el manto, que es una de las capas de la Tierra. Es decir, a unos 500 kilómetros para abajo, viviría unos seres inteligentes en nuestro planeta y nosotros ni nos damos cuenta. Cuando hablamos de inteligencia superior, me imagino que la preocupación del gobierno norteamericano es la superioridad militar o tecnológica que puedan tener. Así es. Pero estos ovnis. Pero dentro, al menos, de los documentos que desclasificó Snowden en este aspecto, lo que le sorprende a todo lo que es DARPA, esta agencia de investigación de defensa avanzada, le sorprende la tecnología y la inteligencia que tiene esta supuesta raza alienígena que vive bajo tierra. Entonces, vaya los documentos. Fíjate tú, ya pronto están saliendo, vamos a tener sorpresas seguramente pronto sobre toda la desclasificación de archivos ovnis desde Estados Unidos. Increíble. Eso lo vamos a mantener después. ¿Esta raza ya ha sido definida de alguna forma? Mira, muchos hablan de esta raza subterránea. Acuérdate cuántas veces hemos hablado de los llamados reptilianos, que unos se burlan de que cómo es posible que haya algo abajo. Mira, es tan importante este tema desclasificado por Snowden porque también se refiere incluso a narraciones míticas antiguas que hablan del reino de Agartha. Estos son textos antiguos de la India lejana. Desde allá dicen que el rey del mundo vive abajo, por el desierto de Mongolia hacia abajo. Habría, según los documentos antiguos, hay una civilización que habita debajo. Entonces, es coherente también con las declaraciones que dicen, a partir de eso, que hay una red subterránea de túneles. E incluso, ¿te acuerdas los grandes cráteres que hemos visto que se están ahora conociendo, sobre todo en Siberia y en otras partes? Los investigadores que se han metido dicen que, se llegan a un punto, pero son túneles que se pierden bajo tierra.
Y según Snowden, y lo que dice es que habría una civilización inteligente. Ahora, ¿cómo pueden salir de las fuentes hidrotermales? Es decir, surgen de verdaderos volcanes, pues. Los volcanes submarinos, de ahí surgen estos ovnis que viajan a alimentarse de la energía del sol. Esto es lo que Snowden ha desclasificado dentro de su hackeo y millones de descubrimientos que han salido a la luz pública. Efectivamente, una persona que es tratada como criminal en Estados Unidos, que está siendo perseguido por espionaje, por traición a la patria, y vuelve a la pregunta, bueno, ¿es mejor meter la cabeza como un avestruz en la tierra o es mejor saber? Recordemos que la ignorancia es el peor de los males, lo ha dicho Jesús en sus evangelios ocultos y secretos, y muchos. Entonces, estamos despertando a algo gracias a estas filtraciones, Ignacio. Filtraciones que se dan, mira, Snowden, hoy día protegido por Rusia, evidentemente arriesgó su vida por esto. Y bueno, como siempre, la respuesta la tienen en casa de los amigos. ¿Es mejor la ley Mordaza, que protege a las élites, que protege la información para que no se filtre, o es mejor saberlo? ¿Qué ha intentado hacer el gobierno de Estados Unidos para intentar silenciar a Snowden? Bueno, la CIA tiene los ojos puestos en él, o sea, yo creo que si sale de a donde está, o lo matan, porque la CIA actúa así, pues. Al enemigo público, en este caso Snowden, es bueno eliminarlo, pues. Ahora, Snowden lo que entregó fue 1.700.000 documentos a periódicos importantes que después se fueron distribuyendo en todas partes en el globo, en varios periódicos italianos, en periódicos franceses, es decir, se distribuyó la información. No llegó acá no se publican esas cosas, solamente la noticia de lo que ocurrió, pero los documentos, que es lo interesante, uno tiene que llegar a las fuentes, a estos grandes periódicos de información y de investigación, Ignacio. Entonces, es Snowden un amenazado de por vida, pues, nunca más va a poder volver a Estados Unidos. Por eso. Doctor Faila, al arrancar el capítulo de hoy revisábamos una cuña muy reveladora de la cabeza de Wikileaks. Es el momento de entrar en el polémico caso Wikileaks. Polémico caso de Wikileaks y de su fundador Julian Assange. ¿Qué es Wikileaks? Es un portal de filtración de información, así de simple. Es un portal fundado por esta persona, es periodista, pero que también recibe fuentes de científicos, de periodistas, disidentes chinos, tecnólogos, todos le han enviado información. Ahora, de todos los países, e incluso de Estados Unidos le envían información a Wikileaks para que se publique, pero también de Sudáfrica, de Taiwán, de Australia, es decir, al mismo tiempo como es perseguido, él recibe la información. Exacto. ¿Cuál fue el primer gran golpe o el gran golpe de Wikileaks? Mira, desde mi punto de vista son todos grandes golpes. El primer golpe ocurrió el 25 de julio del año 2010. Ahí está Julian Assange. Porque ese día lo que hizo fue desclasificar y filtrar 91 documentos secretos en una filtración masiva sobre Afganistán. Y cuando los publica Wikileaks, uno sabe lo que el ejército de Estados Unidos ha hecho en Afganistán, Ignacio. Y lo que uno ve es horroroso, pues. Es un imperio de muerte, de asesinatos selectivos en Afganistán, los llamados daños colaterales a civiles, Ignacio. Brutalidades realizadas por soldados de Estados Unidos, acciones opresivas durante todo lo que ha sido la guerra de Estados Unidos en ese país, persiguiendo a Osama Bin Laden, o sea, todo esto porque cuando uno dice, mira, un país está en la guerra, cuando
Estados Unidos y un país está en la guerra, la prensa se vuelve propaganda, entonces no va a mostrar realmente las atrocidades que hace, como lo que estamos viendo acá. Estos son documentos desclasificados de Wikileaks. Mira. Uno queda realmente pasmado de las atrocidades porque son ataques a civiles. Niños mueren. Bueno, y cuando uno dice, mira, cuando uno ve que realmente en Afganistán se va a meter Estados Unidos en este caso, el ejército de Afganistán y los talibanes, etcétera, tendrán algunas armas, pero la tecnología que tiene Estados Unidos para atacar es verdaderamente aplastante, la de un Goliat contra David. Entonces hay un aprovechamiento, un verdadero abuso de la fuerza contra cualquier persona. Entonces, muchos a partir de esta primera desclasificación de Julian Assange hablan de prácticamente un genocidio. Se mata al que pase por ahí. Así es la guerra, lo que está ocurriendo en este minuto. Y claro, la gente en Estados Unidos, como tiene una prensa que es propaganda, porque así ocurre, ve los triunfos, lo bonito, capturamos tal ciudad, el éxito, pocas muertes. Pero del otro lado, Wikileaks también es capaz de revelar los verdaderos intereses detrás de la guerra de Afganistán. Mira, a partir de estas destrucciones hay muchas empresas que van a comenzar a reconstruir los países, pues. Entonces se destruye, pero quienes construyen son las empresas también que están vinculadas a la guerra. Haciendo un buen negocio. Haciendo un buen negocio. Cuando uno ve la conspiración y ve realmente que la conspiración es un juego de poder. Las industrias son industriales. Hacen unas cosas que benefician a otras. En este caso, la industria destructiva en Afganistán destruye, pero ¿quién reconstruye? Bueno, las empresas multinacionales vinculadas también a esta industria bélica. Qué horrible es el mundo, Ignacio, a veces, cuando uno lo ve así. Es horrible. Horrible también fue la segunda desclasificación de documentos de Wikileaks que ocurrió en octubre del año 2010. Pocos meses después. Efectivamente. Y ahí desclasificó todo lo que era la brutalidad de Estados Unidos, ya no contra Afganistán, sino que contra Irak. Mira, en Irak y en otras partes, a muchas personas se les caza como moscas, Ignacio. Desde aviones, de helicópteros, miran y comienzan a matar como si fuesen verdaderos jueguitos de estos videojuegos. Son verdaderos videojuegos de la vida real. Y se ven hormiguitas corriendo y matándola a toda, aplastándola. La vida vale cero, solamente la vida que importa es la vida, en este caso, del país hegemónico. Lo hemos dicho muchas veces, Ignacio. Todo lo que es Sudamérica no vale mucho. La vida en África no vale mucho. ¿Qué decir Irak, pues? En Irak se descubrió, gracias a Wikileaks, que desclasificó 400.000 documentos ese octubre de 2010. Asesinatos a niños en calle. Torturas contra los detenidos para interrogarlos. Se descubrió también abusos contra civiles. Muchos de estos actos eran realizados por las mismas fuerzas iraquíes, pero apoyadas por Estados Unidos. Claro, en complicidad. Lo que se ha hecho en Irak es otra masacre, pues. Recordemos que Irak es todo lo que fue Mesopotamia, Ignacio. Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones de la historia. Hay un patrimonio arqueológico. Otra cosa que se supo en Irak, la destrucción de patrimonios arqueológicos, pero que son patrimonios de la humanidad, Ignacio.
destruido por los soldados que iban allá. Entonces, eso fue el segundo aspecto de estas desclasificaciones de Julian Assange, que precisamente, como sostenía al principio, dice, estas son, bueno, impedir estas filtraciones son simplemente para proteger a las élites y todo este negocio de las élites, de los grandes burócratas que controlan a los políticos. ¿Qué descubrió Wikileaks en torno a las torturas en Guantánamo? Mira, entre las cosas que desclasificó Wikileaks de las torturas en Guantánamo, Ignacio, es que el 60% de los presos en Guantánamo son encarcelados sin ser considerados una amenaza real. Es decir, lo que se llama detención por sospecha, Ignacio. Debate ahora en nuestro país también. Exacto. Es decir, te pueden ahora, si se aprueban estas leyes de regímenes dictatoriales, ojo, lo que se va a aprobar o lo que se podría llegar a aprobar son leyes de regímenes dictatoriales en democracia. Pero como lo he dicho, nosotros no estamos en una democracia, Ignacio. Nosotros estamos en una demagogia acá, y en una oligarquía y en la conspiración. Eso es lo que vive. Y también recordemos que somos un protectorado económico de Estados Unidos. Entonces toda la doctrina Bush, aquí los políticos la tienen que implementar. Todos. ¿Qué pasa si no la implementan y no la aprueban? ¿Sabes lo que pasa? Estados Unidos va a golpear la mesa acá a los políticos y les va a decir, ¿cómo que no me aprueban la ley? Gran tema de la próxima semana, Ignacio. Gran tema. ¿Cómo quieres tú el país? ¿Con la ley Mordaza o sin la ley Mordaza? Por supuesto que con libertad de prensa, de expresión, y que las filtraciones y quienes lo hagan sean protegidos y no encarcelados. Así es. Así como sucede hoy en Francia. Así es, Ignacio. Doctor Fael, ¿qué otros antecedentes tenemos en torno a las revelaciones de Wikileaks? Mira, entre tantas revelaciones de Wikileaks, lo que hizo, lo divulgó Julian Assange en noviembre del año 2010, que son todos los espionajes que hace Estados Unidos contra diferentes líderes mundiales, como por ejemplo Vladimir Putin. Al menos aquí tenemos algunas imágenes de Guantánamo. Señalar también que en Guantánamo, por ejemplo, lo que se busca en Guantánamo, mira, el 60%, como dije, de las personas en Guantánamo son detenidos por sospecha. Después, se les tortura para sacarles información. Eso es lo principal, sacarles información. Y lo segundo, más importante, el segundo objetivo de la cárcel de Guantánamo es ver si estas personas potencialmente pueden ser peligrosas en el futuro. 60% de personas que te detuvieron por sospecha. ¿De qué depende la sospecha? Entonces, es así. Ahora, también, por ejemplo, muchos líderes han sido espiados, como Vladimir Putin, el primero de los grandes. ¿Qué se dijo de Vladimir Putin, al menos de estas desclasificaciones de Julian Assange? Dijo que era un machista y un autoritario. ¿Nos mató? Mira, bueno, yo pienso que conociendo todo lo que es el pueblo ruso, desde Iván el Terrible, que uno tiene que decir que, bueno, un presidente como Putin, bueno, no me extrañe que sea machista y autoritario, pero al menos así lo perfila. Eso se supo de Vladimir Putin. También se dio a conocer todas las fiestas que hacía Silvio Berlusconi, Ignacio. Uy, ese sí que es de los bravos. Ahí está. Buenísimas fiestas, te diré. Se contrataban prostitutas de élite, las mujeres más bellas del mundo. Bueno, más bien dicho, las prostitutas más bellas del mundo en muchas de estas fiestas de este líder italiano. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Un machista por un lado y autoritario, bueno, y el otro con una buena fiesta. Bueno, es que los italianos, ¿cómo no van a tener buenas fiestas? Y siendo presidente
de Italia, uno lo puede entender también, pues. Pero eso es, en el caso de Berlusconi, es en realidad una... Mira, le falla a la moral pública con eso. Y sobre todo también recordemos que más de alguna aparentemente de estas chicas a las cuales se pagaba era menor de edad. Entonces, bueno, pensemos que estamos en Italia y pensemos también que el primer don de la mafia italiana fue el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. El primer don de la mafia italiana. Así es, pues. Entonces, esto viene de las altas esferas de estas fiestas bastante promiscuas, pero bueno, son de alguna forma, uno va conociendo eso. La pregunta nuevamente, es mejor no saberlo en este caso, porque mira, que a uno le digan machista y autoritario en Rusia. Si no es autoritario, no puede gobernar Rusia. Eso está claro. Entonces, pero que descubrir las fiestas de este Berlusconi es un poquito más delicado. Porque ahora, en las fiestas no se tomaba jugo de frutas y se compartía nada más. También salió Sodoma y Gomorra. Así es. También todos saben que salió a la palestra el expresidente Piñera, pues. Y los Wikileaks señalan textualmente de Piñera que maneja la política y sus negocios al límite de la ética y de la ley. Eso desclasificó Wikileaks en torno al expresidente chileno. Eso es lo que dijo, y que también era débil en torno de la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, bueno, recordemos que Piñera es un gran empresario, uno de los hombres más ricos de Chile, pues. Y para ser rico, a veces hay que surfear en el límite de la legalidad. Pero, ojo, en el límite, maneja la política en el límite. Si Wikileaks desclasifica esta información que obtiene de la inteligencia del gobierno norteamericano, ¿no? Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos espiaba al expresidente chileno. Sí, pues. Así es. Y no solamente a él, pues a muchos, también a Michelle Bachelet, pues. También la espió. ¿Qué dice Wikileaks de Bachelet? Mira, hay una referencia al menos que ella, Bachelet, calificó a la expresidenta Kirchner de Argentina como una mujer inestable. Al menos señaló eso. Y no ha desclasificado más. Pero uno puede observar las dimensiones a las dimensiones que se llega. En algunos casos es una violación contra la privacidad, Ignacio. Esto uno tiene que darse cuenta de la realidad del contexto de estas filtraciones, porque lo que uno está diciendo es que tu vida privada, primero, no existe gracias a Snowden y gracias a los Wikileaks de Assange, sabemos que está bueno, que todos están siendo espiados por todas partes. Wikileaks lo confirma. Claro. Acuérdate que los teléfonos, cuando se inventaron los teléfonos, quizás tú eras más joven que yo, pero uno llamaba a una señorita y le pedía el número, pues. Claro. 1, 2, 3, J tenía que decir algunas veces. Y había la señorita que, claro, pasaba la llamada de uno a otro lado, pero podía escuchar, pues. Había una operadora. Había una operadora. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Tenemos una importante declaración que nos hace reflexionar, sobre todo en este caso de Julian Assange. Vale la pena escucharla. What I'm saying is already we're at the position where the most powerful organizations in the world are able to peer in to the lives of all people because everything significant that we do is on the internet. Our emails, our communications, our business transactions, our aeroplane tickets, flights, our bank transfers, etc. All the information is going up to those people who already have enormous power, spy agencies and their contractors. And therefore the only way of balancing this is for information to also flow the other way and for it to flow laterally. Hacer que la información fluya hacia abajo y lateralmente es la única manera de equilibrar la balanza, dice Snowden. Muy importante. Hay que acentuar eso porque... Perdón, Julian Assange.
Efectivamente. Es decir, se ha vivido en un mundo, Ignacio, de mentira. Ojo, lo hemos dicho, durante miles de años también. La conspiración viene hace mucho tiempo. Entonces, se ha concentrado mucha información y mucho poder y conocimiento en una élite, que es la élite del nuevo orden mundial. Desde que el poder existe, hay conspiración. En los tiempos que vivimos, ¿qué tan relevante es la Internet para el entramado de el cruce, el robo, la obtención de información que puede ser mal utilizada por la élite, por los organismos de inteligencia, por los gobiernos? Es fundamental esa relación, Ignacio. Es decir, pensemos que la Internet se crea como un dispositivo para comunicación militar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Al principio habían 2 computadores, después hubo 50 computadores. Cuando había 150 computadores en la Tierra, se pensó que todavía se podía controlar la información. Pero en la medida que fueron habiendo toda esta explosión de computadores ahora por todo el mundo, todas estas agencias de seguridad de Estados Unidos, la NSA, la CIA, el FBI, se dieron cuenta que tenían que enfrentar un cambio cualitativo. No sospecharon que la información que iba a fluir iba a ser gigantesca. Entonces comenzaron a desarrollar grandes supercomputadores de inteligencia que te almacena toda la información. Bueno, a propósito de eso, todas estas nubes que existen, nubes informáticas donde uno pone toda la información para rescatarla de cualquier parte cuando sea necesario, todo eso también tiene el control Estados Unidos y estas agencias de información. Doctor Fail, ¿cómo nuestros amigos en casa, nosotros, cómo nos podemos proteger de esta invasión a la privacidad? ¿Cómo nos podemos proteger, Ignacio? Mira, desde mi punto de vista, la mejor forma de protegerse es mostrando todo lo que uno tiene, Ignacio. Quien nada hace, nada teme. Y si a uno lo van a detener por sospecha, bueno, habrá estado en tu destino y te matan después. O te meten a Guantánamo, bueno, qué sé yo. Es una vida. El tema es si los que quedan vivos quieren vivir así. A mí, en lo personal, frente a todo esto, bueno, ¿qué va a ocultar uno, Ignacio? Realmente, ¿qué va a ocultar a uno con toda esta información que tenemos gracias a Snowden y gracias a Assange? Porque ambos son consistentes. Entonces le da una solidez a esta información y a estas filtraciones como nunca antes. Ahora, recordemos también, nosotros estamos en un mundo de un nuevo comienzo. Y parte de este nuevo comienzo, de la luz que viene, la luz viene con verdad, Ignacio. Estos son los tiempos de mayor verdad. Entonces es impresionante como todos aquellos que quieran ocultar si la ley Mordaza, entre paréntesis, se aprueba en Chile, te lo doy firmado que se van a seguir sabiendo los casos, Ignacio. Es decir, todos estos conspiradores que quieren instaurar esta represión informativa van a terminar perdiendo esta batalla, porque están haciendo la luz, Ignacio, y la luz viene con verdad. Entonces, hagan lo que hagan, es inútil. La información va a seguir fluyendo a través de personas como esta. Doctor Fail, donde también fluyó la información y marcó políticas públicas, marcó leyes en varias partes del mundo, fue el fin del abuso de las tabacaleras. El caso de las tabacaleras, y es el caso de Jeffrey Wigand. Muy importante este caso, Ignacio, porque durante toda la industria tabacalera, ojo, la industria tabacalera, uno nunca supo nada de lo que ocurría al interior de estas
empresas y fábricas. Y en una ocasión, en el año 1996, aparece al que se le llamó el soplón, que es Jeffrey Wiegand. Jeffrey Wiegand es una persona que trabajó durante varios años en una gran tabacalera de Estados Unidos. Y es en el momento donde comienza a conocer lo que ocurre adentro de las tabacaleras. ¿Y qué ocurría? Es horrible lo que ocurría, Ignacio. A la nicotina se le ponían adictivos y también agentes cancerígenos para el consumo de toda la población. Todo esto a propósito para que la gente fumara más, por supuesto. Por supuesto que sí. Entonces, todo esto, claro, te hacía, acuérdate antes, bueno, ahora ni se puede fumar, pero antes en la televisión se podía fumar, todos fumaban. En la locomoción pública, en los hospitales, en las oficinas, en las reuniones, en el metro. Eso era una cosa impresionante cuando uno ve archivos de la década de los 80, no fue hace tanto tiempo. En los 70, en algún minuto se llegó a decir que el tabaco era bueno para la salud. Efectivamente. Entonces, es tan increíble esto, Ignacio, porque es parecido a lo que ocurre con la industria alimentaria que conversamos hace unas semanas atrás. De hecho, en ese mismo documental FedUp, el que discutíamos, que está en Netflix, lo pueden ver, en torno a la adicción al azúcar y lo dañina que es el azúcar hoy día en nuestra alimentación, se mostraba cómo los picapiedras, ícono absoluto para los niños, dibujos animados, todos crecimos viendo los picapiedras. En algún minuto los picapiedras también eran auspiciados por cigarrillos y salían fumando y promocionando cigarrillos en la serie. Algo que hoy día sería imposible, ridículo, no tendría sentido. Impensado. Incluso durante toda la década de los 50 se llegó a decir que el tabaco industrial era bueno para la salud. Fume, y todos fumaban en los aviones. Pues bien, ese tabaco tenía adictivos, es decir, lo fumabas y te hacías adicto. Durante muchísimo tiempo, cuando se destapa este caso, muchos grandes líderes de empresa de estas tabacaleras hicieron lo posible por acallar. Y ojo, hay declaraciones de que le mintieron, digamos, directamente a la población diciendo que esto no hace daño. Sin embargo, como dije, llegó Jeffrey Wiegand. Y Jeffrey Wiegand rompió el acuerdo de confidencialidad que tenía con la empresa y reveló que los cigarros tienen agentes adictivos y cancerígenos, entre otras tantas cosas. Se le llamó soplón, se le persiguió, se tuvo que divorciar como 2 veces debido a esta persecución. En aquella época las tabacaleras tenían un poder tremendo. Así es. Que podían influir directamente en gobernantes, en el Congreso. Hay películas que retratan también cómo el poder de la tabacalera influía económicamente en Hollywood, financiando películas, financiando estudios, financiando proyectos, con el objetivo de meter los cigarrillos en los dedos de las grandes estrellas de Hollywood. La gente después iba al cine, veía las películas, los grandes dramas, las películas de acción, veía a sus estrellas fumando, y después esas conductas la gente las repetía. Ahora, ojo, porque eso es efectivo. Y el único detalle es que es verdad que han perdido algo de poder, pero siguen teniendo un poder inmenso en el mundo entero las tabacaleras, Ignacio. Lo que pasa es que ahora uno sabe. Mira, si lo importante, aquí está el punto, es saber que la nicotina, uno no sabe qué es lo que tiene. En el caso de ese 1996, tiene agentes cancerígenos inyectados por la industria, pues. Claro, lo más brutal es que el tabaco sigue siendo hoy adictivo y con elementos que pueden producir cáncer. Pero en aquel entonces se le inyectaba más elementos para hacerlo aún más adictivo. Así es. Ahora, ¿qué es lo deliberadamente? Efectivamente. ¿Qué es lo importante que la gente sabe? Claro. Eso es lo importante. Antes la información no se tenía. Entonces, claro, si tú quieres fumar,
bueno, estas son las consecuencias, pero ahora la gente sabe. Imagínate lo que hubiese sido si no aparece Jeffrey Wigan, del cual tenemos una declaración. Wow. Escuchemos lo que es lo que dice ya ha pasado algunos años. And I believe what I've done is what we call a right decision. It has all the moral characteristics of right. And I, without hesitation, would most certainly do it again. So, I mean, I don't feel uncomfortable with where we are today as a result of it. While there were uncomfort zones, it's the pleasure of understanding and seeing change in how the tobacco industry operates. It's seeing how the industry is being held accountable for its decades of fraud and selling a product that they knowingly knew when users intended was killing people and innocent bystanders for money. So, yes, I feel there was some dark moments, but I think they've gone. Conceptos claves: salir de la zona de confort y hacer lo correcto. Muchos en su misma situación no hubiesen dado el paso. Efectivamente. Y este hombre, piensa tú lo que significó para el bien de la salud de millones de personas. Millones de personas beneficiadas por lo que declaró esta persona en 1996 en un importante programa que se llama 60 Minutos en Estados Unidos. Ahí divulgó su información frente a Mike Wallace, que era un periodista de ese programa. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque volvemos al tema. La ley Mordaza de Chile lo metería en la cárcel. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hizo? Le hizo bien porque significó su declaración y su filtración de información, significó que muchas legislaciones en Europa y en Estados Unidos se perfeccionaran para, bueno, para estar más atentos sobre lo que se consume. Los estados tuvieron que poner más ojos en los ingredientes que se le ponen al tabaco procesado, pues. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿No queremos en Chile a estas personas que eventualmente pueden ayudar? ¿Es mejor no haber conocido las filtraciones de todos los casos que hemos conocido? Caso, bueno, Sokimich, Penta, Codelco y cuántos. Entonces mejor vivamos en la candidez y seamos unos buenos corderos o unos buenos patos o unos buenos pollos que solamente picoteamos y no decimos nada. Esa es la pregunta del millón para las decisiones futuras. Dr. Feil, ¿hubo en aquella época, en torno a la gran conspiración de las tabacaleras, científicos que fueron pagados por las mismas tabacaleras para mentir, para elaborar documentos, testimoniar y sacar afuera estudios que indicaban que el tabaco no era tan dañino como se creía o simplemente que no hacía daño? Esa es una norma de la conspiración, Ignacio. Es una norma. Es decir, cuando aparece alguien que muestra esta verdad, como lo hizo Wigan, le aparecen en cambio 20 grandes doctores, investigadores, potentados, que primero lo que hacen, ¿tú sabes lo primero que lo que hacen? Lo tratan peyorativamente, lo descalifican. Eso es lo primero. Decir que este es un burro, que es un soplón, que es un charlatán. Primero lo descalifican. Así opera. Descalificación primero. Desacreditarlo. Desacreditarlo primero. O sea, porque es muy fácil, no, si este es un charlatán, este es un soplón. Entonces la opinión pública, un soplón más, no lo toma en cuenta. Esa es la técnica como operan la conspiración. Y después lo que hacen es mentir sistemáticamente. Entonces las declaraciones de todos estos grandes... Oye, cuando uno dice, Ignacio, que uno vive en un imperio de la mentira, es que
viven un imperio de la mentira a nivel de los grandes poderes del Estado. ¿Qué manera de mentir, Ignacio, por todas partes? ¿Cómo logra convencer a la sociedad entonces Jeffrey Wigand? Sobre todo por los documentos que obtiene. Era información irrefutable. Sí, recordemos que él fue vicepresidente de investigación y desarrollo de una gran tabacalera en Estados Unidos. Que estamos hablando de algo que hoy para nuestros amigos en casa hay una lógica, o sea, en el fondo son informaciones obvias hoy día. Sabemos el daño que puede producir el tabaco y quien decida fumar está dentro de su libertad individual, pero manejando la información. En aquella época no se sabía nada. En aquella época no se sabía nada. Y socialmente fumar era muy bien visto. Efectivamente. En aquella época no se sabía nada, Ignacio. Y piensa tú, porque tú, efectivamente, pero mira, lo que hemos sabido del año 2015, Ignacio, acá en Chile, con todos los casos, no sabíamos nada, Ignacio, en nuestro país tampoco. ¿Dónde estábamos parados? ¿Cómo se opera? La corrupción. Financiamiento de campañas políticas. Raros por acá, platas por acá. Ahora, cuando hablan de financiamiento irregular, no, si eso va contra la ley, pues. No es irregular. Es ilegal el financiamiento así. Entonces, claro, se manipula todo esto gracias a muchas cosas. Entonces, en ese entonces, sobre el tabaco no se sabía nada. Ahora, 1996, Ignacio, es hace poco tiempo atrás. Entonces, y lo que nosotros sabemos ahora, nosotros estamos despertando al mundo desde el año, sobre todo el 2015, vaya que nos desayunamos y nos seguimos desayunando cosas, pues. Cuando la generación de nuestros padres y abuelos lamentablemente no tuvieron toda esta información. Y muchos de ellos fumaron toda su vida pensando que daño no les iba a hacer. El proceso en ese sentido es irreversible de ir descubriendo. Estamos en un verdadero cambio de época, Ignacio. Cambio de época, de paradigma. Son momentos de crisis social. Son momentos donde las instituciones están todas prácticamente destruidas en el suelo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer también en ese sentido? Reformular las instituciones. Es muy importante volver a pensar los principios de lo que es un Congreso, por ejemplo, que quiere defender la ley Mordaza. Afortunadamente también han salido algunos periodistas bastante destacados de nuestro país diciendo que no van a respetar esa ley Mordaza. Y hay que recordar una cosa. En doctrina política, el pueblo tiene el derecho a no respetar y no cumplir una ley injusta. Entonces, cuando la ley es injusta, el pueblo no tiene por qué respetarla. Así de simple, ni cumplirla. Se acabó el punto. E incluso cuando un gobernante impone leyes injustas, uno tiene que recordar que el pueblo tiene el derecho a derrocarlo por las leyes injustas. Es así la doctrina política, Ignacio. Dr. File, y con este llamado a la revolución a esta hora de la noche, hay un caso de filtración, el más reciente de todos, el que ha causado tremendo revuelo internacional y que, más que proteger a las élites, pretende desnudar al poder. Estamos hablando de los Panama Papers. Así es, porque las filtraciones que hemos visto tienen muchos matices, pero esta filtración que ocurrió el domingo 3 de abril del 2016, hace pocos días atrás, son filtraciones que también van contra los mismos poderosos del mundo. ¿Qué son los Panama Papers? Los Panama Papers son 11 millones, más de 11 millones de documentos que provienen de una oficina de abogados panameña que se llama Mossack y Fonseca, que hablan de todo lo que son las sociedades offshore, que sirven estas sociedades para, en muchos casos, mira, blanquear dineros, evadir impuestos, para recibir pagos ilegales. Ahora, en el fondo, paraísos fiscales. Sí, estos
estas sociedades offshore sirven especialmente para crear y para llevar plata a los paraísos fiscales. Antes de cualquier cosa uno tiene que decirle claramente que hay muchas sociedades offshore que están con las platas legalizadas. Eso es muy importante, es decir, no todos los que aparecen poniendo plata en un paraíso fiscal va a ser una persona, un traficante o alguna persona que haya hecho mal. Al contrario, por ejemplo, si por ejemplo, uno da una conferencia en Estados Unidos y que le pagan $1 millón, por ejemplo, si la mete esa plata a Chile, le van a cobrar un 40%. Pero si la deja afuera, bueno, no le cobran y puede disfrutar esa plata afuera. Para eso se crean estas, bueno, en este caso, claro, yo dejo la plata afuera. Uno puede dejar la plata afuera legalmente en ese sentido. Entonces, hay muchos dineros y muchos fondos y muchas personas que incluso han sido nombrados por esta desclasificación, que en realidad son sus platas normales y están bien declaradas y han pagado sus impuestos y que les sirve también para tener la plata afuera. Pero en muchos casos no ocurre así. Ahora, el tema es que evitar esos impuestos está generando que no tengamos más caminos, no tengamos mejor alumbrado público, no tengamos más escuelas, porque finalmente los impuestos cumplen con esa función, ¿no? Efectivamente. Entonces, mira, aquí hubo una ley del lo que se llama un perdonazo, donde el gobierno llamó, bueno, si quieren meter los fondos a Chile, se les va a cobrar creo que un 8%, esperaba recaudar $500 millones, recaudó más del doble, es decir, muchas personas, gracias a ese perdonazo, en que no le iban a cobrar 40, le iban a cobrar 8, ingresó la plata, ¿ya? El tema acá, en todo caso, con los Panama Papers, es más delicado de lo que uno piensa, Ignacio. ¿Dónde está el tema conflictivo? Dejando por sentado que no se puede meter a todas las personas en el mismo grupo, uno tiene que decir lo siguiente. ¿Qué no son en buen chileno las frutas podridas de este cajón? Mira, las frutas podridas son los traficantes, las personas que quieren evadir impuestos, los traficantes de arte, los traficantes de diamantes y las personas que quieren no pagar impuestos de ganancias, porque las platas pagan una vez impuestos y de ahí nada. Entonces se mantienen, bueno, se da para mucho. Lo que sucede es que estos paraísos fiscales, como las Islas Caimán, Bahamas, el mismo Panamá, son paraísos fiscales que se da para cualquier cosa, se mezclan traficantes, corruptos, delincuentes, platas negras con platas legítimamente ganadas en ese sentido. ¿Y quiénes son los líderes políticos, las figuras públicas que aparecieron en esta filtración de los Panama Papers? Mira, aparecen sobre todo chinos y rusos. Es muy importante acá porque aquí nos vamos a meter en los detalles de esta verdadera filtración tremenda. Uno tiene que decir que estos más de 11 millones de documentos sobre todo se comienzan a distribuir a través del Süddeutsche Zeitung, el diario del sur de Alemania, así se llama el diario, ahora hace pocos días atrás. A través de estos documentos pasaron un consorcio internacional de periodistas que lo comenzó a establecer. Paréntesis, ¿quién genera la filtración? No se sabe. Lo único que se sabe es que surge de esta oficina de Panamá que se llama Mossack y Fonseca. Perfecto. Entonces, ahora, ojo, porque Jürgen Mossack, que es uno de los, digamos, dueños socios, fue colaborador de la CIA para todo el caso de Cuba hace varios años atrás. Entonces aquí comienza a haber algo raro, porque esta desclasificación, mira, nombró entre los grandes nombrados, evidentemente aparece Vladimir Putin. No voy a nombrar a otros, porque ha sido público. En algunos casos bastante injusto con algunos deportistas, pero aparece Vladimir Putin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se filtran información de los
sociedades offshore, es decir, de platas en paraísos fiscales de al menos 128 líderes del mundo, pero con un alto perfil. Dentro de esos 128 que aparecen, cargos públicos, jefes de Estado, 12 jefes de Estado, no aparece ninguno estadounidense. Sospechoso. Sospechoso. Aparecen solamente 400 estadounidenses, pero de un perfil bajo. No aparece un Vladimir Putin de Estados Unidos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto pasó hace muy pocos días atrás y hoy día, debido a esta filtración, muchísimas fortunas, pensemos que más de 500 bancos del mundo entero operaban con esta empresa Mossack y Fonseca. Más de 500 bancos, porque es normal hacer estas sociedades offshore. Están las onshore, que son dentro del país, y las offshore, que son sociedades fuera del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucedió ahora en estos días. Que claro, debido a esta desclasificación, muchos empezaron a conocer, hubo una destitución del primer ministro de Islandia, la primera víctima, que él privilegió su sociedad offshore por sobre el resto cuando tuvo la crisis subprime, le costó el cargo, es decir, hubo abuso de información y de poder en ese sentido. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Muchos bancos, o más bien dicho, muchos de estos agentes, digamos, de las personas con platas en paraísos fiscales, comenzaron a mover la plata. Y hoy día se está moviendo la plata por todas partes. Y el primer destino para irse, la plata, y aquí está la guinda de la torta de este caso, es a bancos en Nevada, Estados Unidos, en Wyoming y también en Dakota del Sur. ¿Por qué en esos lugares en específico? En ese lugar, porque si todo esto es así, y si la información y los documentos que le han llegado a uno son efectivos, lo que se quiere hacer es transformar a estos estados de Estados Unidos ¿en nuevos paraísos fiscales? Así es, Ignacio. Y pensemos que el secreto bancario en Estados Unidos es el más estricto de todos, justo con Suiza. Entonces, claro, se hace un movimiento donde quedan muchos grandes poderosos del mundo que no están bajo la influencia directa de Estados Unidos en la evidencia. Entonces, como hay que guardar la plata nuevamente. ¿Dónde? Estados Unidos. Y los bancos que hay, particularmente en Nevada, son bancos de grandes familias de banqueros como los Rothschild. Entonces, aparentemente todo este movimiento de los Panama Papers es de un grupo de poderosos del mundo contra otros grupos de poderosos del mundo, con el objetivo de quitarle la plata a los paraísos fiscales como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, y llevárselos a Estados Unidos y concentrar más poder económico ahí. Es una jugada maestra, Ignacio, una jugada maestra de lo que es la conspiración y de lo que son las filtraciones, porque no apareció ningún estadounidense de alto perfil en esto. Entonces, uno de esos bancos mencionados, doctor Feil, recordando nuestro capítulo sobre la historia del capitalismo, nos lleva a una de las familias banqueras con mayor tradición fundadora del sistema bancario a nivel global, ¿no? Así interesante cuando uno hace la relación y cuando conectamos con el grupo Bilderberg. Así es, pues, Ignacio. Porque los Rothschild, que vienen desde la misma creación de los bancos allá, los bancos modernos en Holanda, como lo vimos oportunamente, 1609, bueno, van a ir evolucionando, pasando por todo lo que son los muchos Illuminati, hasta el grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg, que es el gran grupo que concentra, bueno, el poder mundial, la élite del mundo. Esto serviría, estos movimientos, claro, para dejar... Y ellos estarían detrás de esta idea, ¿no? Que
se podría concretar en cualquier minuto, de convertir a algunos estados norteamericanos en nuevos paraísos fiscales. Eso es lo que vamos a ver, pero lo cierto es que se están moviendo muchas platas hacia esos 3 estados de Estados Unidos. Se armó una psicosis. Sí, efectivamente. Con los Panama Papers. Con los Panama Papers. Entonces nadie quiere quedar en la evidencia que tiene plata afuera, que muchas veces, claro, para no pagar impuestos que sirven para el desarrollo de los países, y más aún en estos países como Chile. Recordemos que hay los impuestos que se cobran en Europa llegan al 45% en las empresas. Por eso tienen salud gratis, por eso tienen educación gratis. Porque se les cobra a la empresa para desarrollar el Estado, la sociedad. Entonces tienen grandes sociedades. Y nosotros acá, mascando la hucha, Ignacio, mascando la hucha. Entonces, si toda esta conspiración y esta desclasificación y filtración de los Panama Papers es así, es una jugada maestra para llevar los capitales de paraísos fiscales conocidos a los nuevos paraísos fiscales de Estados Unidos que están ubicados en Nevada, Wyoming y Dakota del Sur, donde estarían los bancos de los grandes banqueros del mundo como los Rothschild y también los, como tú dijiste, el grupo Bilderberg. Pregunta del millón. ¿Son buenas estas filtraciones, Ignacio? Volvemos, ya que nos quedan pocos minutos. ¿Son buenas estas filtraciones? He ahí la pregunta. Creo que nuestros amigos en casa coinciden con nosotros, ¿no? Sin estas filtraciones, toda esta información revelada históricamente en el programa de hoy jamás se hubiese sabido. Efectivamente, entonces la pregunta es, ¿qué sociedad queremos en el futuro? Información que ha derrocado a presidentes corruptos. Información que ha permitido a la sociedad tener antecedentes claros sobre enfermedades, sobre lo que hablábamos en torno a las tabacaleras, sobre el daño que produce el cigarrillo y tomar una decisión consciente frente a aquello. Una decisión informada, ¿no? Aquí para todo. Lo importante es tener la información y que nos dejen de mentir. Mira, todas estas filtraciones se pueden ocupar a favor del poder o en contra del poder. Pero una cosa está clara. Al ver todos los ejemplos que hemos visto durante esta noche, darnos cuenta que gracias a personas que han arriesgado su vida, hemos sabido cosas que son abiertamente negativas para la sociedad. Uno tiene que poner mucho ojo en la sociedad que queremos en nuestro país. Queremos una sociedad desinformada, que se persiga a aquellas personas que buscan la verdad, o queremos una sociedad que evolucione. Esa es la pregunta. Esperemos que las decisiones que se tomen la próxima semana o más allá sean positivas, porque la libertad, mira, la verdad hace libre, Ignacio. La verdad hace libre. Entonces, estas filtraciones son un ejemplo de una situación tremendamente delicada que está viviendo hoy día nuestra sociedad y que vale la pena mostrarla para ver qué decisiones se toman. Pero las decisiones que se toman esto es, o queremos una sociedad, una cultura con mayor educación, mayor conocimiento, con mayor sabiduría, o simplemente personas que obedezcan a una élite, Ignacio.